Buenas noches a todos los que ya están conectados y que ya están listos para la transmisión. Me da mucho gusto que puedan conectarse otra vez el día de hoy y que podamos compartir este momento de formación, este momento de enriquecimiento y de crecimiento para cada uno de nosotros. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy haciendo una breve recapitulación de lo que veíamos el día de ayer. No les voy a pasar diapositivas, solamente vamos a recordar un poquito de manera vocal qué fue lo que vimos el día de ayer. Primeramente recordemos, tenemos una cita bíblica que es muy iluminadora, que es Éxodo 3:15. Con esta cita nosotros es como podemos entrar de una manera espiritual el abordaje a cualquier conocimiento de Dios, pues esto nos recuerda que estamos en terreno divino. Dice Éxodo 3:15, quítate las sandalias porque el lugar en el que estás es santo. Y eso es precisamente la teología. La teología decíamos que era hablar de las cosas de Dios, hablar de las cosas divinas, y que más allá, ¿verdad?, de una ciencia de lo divino así abstracto, lejano, incluso digamos así, esotérico, no es un discurso seco, frío, es un discurso del amor de Dios, es un discurso realmente de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esa comprensión y ese recorrido histórico que permite la teología encontrarse como está en este momento es algo maravilloso y es algo realmente impresionante. Es todo un recorrido a lo largo de los años, desde que fue tomada, digamos así, como una ciencia de las cosas simplemente divinas, hasta utilizarlo como nuestros días, como la ciencia, o más bien dicho, ese movimiento de comprender a Dios con nuestra inteligencia, pero también por medio de la fe. Eso es la teología. Es ese fides queres intellectum de San Anselmo. Ese fides queres intellectum que nos habla de que la fe le pregunta a nuestra razón. Por eso precisamente uno de los objetivos del curso era precisamente dar razón de nuestra fe, porque eso es lo que busca como tal la teología para nuestras vidas. Es ese momento en el que con amor hacemos ciencia divina, utilizando nuestra inteligencia a través de la fe. Pero bueno, el día de hoy tenemos otro tema que se llama revelación, fe y teología. Vamos a hablar prácticamente de la revelación, pero al final vamos a ver por qué. Precisamente, pues este acontecimiento, ¿verdad?, de la revelación, pues es el centro de la fe. Les pido por favor a los que están conectados que puedan compartir el video. Hoy ya, pues un poquito ya sabiendo más cómo se mueve esto de este nuevo programa para presentarles, está compartido en el Facebook de la parroquia, en mi página, Padre Lupito Sánchez, sacerdote millennial, y en mi perfil personal. Les pediría también que me ayuden mucho y le den like a la página para poder seguir haciendo videos. Si ustedes no saben, las páginas de Facebook, conforme más like tienes, más posibilidades de interactuar con la gente llegas a tener. La página de la parroquia tiene cerca de 5,000 likes, ¿verdad? Por eso hay más oportunidades de interacción. Les pido a los que nunca le han dado like a mi página, entren, ¿verdad?, a mi página y ahí porfa denle like para poder llegar a más gente. ¿Cuál es el tema de hoy? Es revelación, fe y teología. Hoy también tenemos una cita bíblica con la que podemos iniciar y con la que realmente pues de una u otra manera va a resumir todo lo que nosotros conocemos o podemos hablar de la revelación. Y esta cita bíblica es primera de Timoteo 6:16. Ni puede llegar a verle cara a cara en esta vida. ¿Qué significa esto? Ahorita poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Primeramente, tenemos que entender, lo más sublime de este mundo todavía dista infinitamente de la verdadera perfección de Dios. ¿Qué significa esto? Lo más elevado en este mundo, lo más bello, lo más acercado a la bondad suprema, lo más fabuloso, incluso lo más santo que hay en este mundo,
no alcanza aún, fíjense muy bien, no alcanza aún a poder reflejar toda la maravilla de lo que implica la perfección divina. Si recordamos nosotros, por ejemplo, está ese pasaje del Éxodo, cuando Dios pasa y le permite a Moisés verlo, pero Moisés no se atreve a verlo. Simplemente se agacha, se pone su manto encima y Dios pasa y solamente alcanza a verle los talones, dice la palabra de Dios. O aquel pasaje de Elías, cuando baja del monte Carmelo y estando en el monte, vienen los truenos, viene la tempestad, viene el viento fuerte. Cuando se da cuenta que llega la paz y la brisa, sabe que bajó Dios. En ese momento él sale y para no verlo, porque es imposible ver el rostro de Dios y salir vivo, dicen los salmos, se cubre el rostro. Porque, porque es imposible con la capacidad de nuestra mente o la capacidad humana, incluso las realidades temporales de esta vida, poder manifestar la presencia total de Dios. De hecho, por ejemplo, hay una razón muy clara por la cual Dios se expresa en parábolas, porque no puede alcanzar a decirnos el reino de los cielos es así exactamente, porque no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque de manera sencilla no alcanzamos, fíjense muy bien, no alcanzamos a comprender la maravilla de lo que Dios trata de expresar, ni de lo que es Él. ¿Por qué? Porque ni lo más perfecto de esta vida va a alcanzar en algún momento a reflejar la verdadera e infinita perfección de Dios. Por eso, y ahí seguimos iluminando esta frase, bueno, esta parte de la Sagrada Escritura, este verso de Timoteo, ni puede llegar a verle cara a cara en esta vida. En esta vida estamos totalmente incapacitados para ver todo absolutamente lo que es Dios. Pero de aquí se nos plantea, bueno, si estamos incapacitados para ver a Dios, ¿qué conocemos de Él? Bueno, este conocimiento de Dios es como tal la revelación. Si Dios es luz y amor expansivos, hay que entender que Él siempre está a punto de revelación. Es decir, si Dios como por esencia es expansión, es luz, es comunión, una comunión que no está cerrada, más que al pecado obviamente, una comunión que no está cerrada a nada, más que al mal, una comunión que está abierta a todo, por eso es siempre está a punto de revelación, está a punto de manifestarse, está a punto de comunicarse. ¿Qué es revelar? Etimológicamente, revelar es la acción de quitar un velo. De hecho, se los voy a decir como tip, ¿verdad? Cultural. Los padrinos de velación en las bodas no llevan velas. O sea, los padrinos de velación no son los que tienen que llevar velas. Esa velación no viene de velas, no viene de candela, que es lo más parecido a las velas como las conocemos ahora, sino viene de velum, que significa el velo. En teoría los padrinos de velación eran los que desvelaban a la novia. Ellos le quitaban el velo para que el novio la pudiera ver ya dentro del sacramento. Porque el velo es precisamente eso, ella va cubierta con un velo y los padrinos la van a desvelar. Esos son los padrinos de velación. Ahora hemos estado acostumbrados a llevar velas, ¿verdad? Pero no es como tal. ¿Qué es velar? ¿Qué es revelar? Es quitar el velo. En este caso, Dios como tal se revela. Como tal, Dios se muestra al hombre. Pero este mostrarse de Dios es de una manera diferente a como por ejemplo nosotros podemos revelar las cosas. Últimamente han estado de moda, por ejemplo, las fiestas de revelación del sexo de los niños, ya sea por un pastel o por un globo o por X cosas, ¿verdad? Sale el color, ya sea azul o sea rosa, y se desvela el color del sexo del niño, ¿verdad? Con el cual van a ser. Y va a ser el de toda la vida, obviamente, ¿verdad? Pero revelarse en Dios
no es por completo. Dice, pero a pesar de que está a punto de revelarse, de que su esencia como tal es estar manifestándose, es estar en comunicación, en comunión plena, jamás se revela por completo. Él como tal es el Deus absconditus in revelatione, o el Deus revelatus in absconditate. ¿Qué quiere decir esto? Es una frase que ha atravesado la Sagrada Escritura, incluso cuando estamos hablando en Éxodo 3, Moisés le pregunta a Dios que se revele desde lo escondido. Y podemos continuar la Sagrada Escritura. Incluso Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, revélanos quién es el Padre. Y es un planteamiento que se ha ido, digamos así, alargando desde los principios de la cristiandad, incluso en el ambiente filosófico. Pero tal como lo tenemos aquí planteado, Deus absconditus in revelatione y revelatus in absconditate, es un planteamiento de Nicolás de Cusa, un filósofo y teólogo de la Edad Media que junto con Guillermo de Ockham hacen posible el paso de la teología escolástica o de la filosofía antigua a la filosofía moderna. ¿Por qué dice que Deus absconditus in revelatione? Dice, Dios es el Dios escondido en la revelación, pero al mismo tiempo el Dios que se revela en lo escondido. ¿Por qué? Porque si bien Dios se está revelando, es imposible totalmente poder llegar a conocerlo de una manera plena. Es imposible que la mente de Dios pueda llegar a conocer todo lo que es Él. Y tenemos nosotros, por ejemplo, aquí una anécdota de San Agustín. Me imagino que la conocen, la anécdota del niño, de cuando Agustín sueña con un niño que está tratando de meter el mar en un pequeño orificio. Y le dice, hey Agustín, dice él, oye niño, ¿qué haces? Estoy tratando, le dice el niño, de meter toda el agua del mar en este hoyo que he cavado en las arenas de la playa. Y le dice Agustín, y niño, no seas ingenuo, no lo vas a poder hacer. Y le dice el niño, Agustín, de la misma manera tú tampoco seas ingenuo, jamás vas a poder lograr meter toda la inmensidad de Dios en tu inteligencia. Y dicen que a partir de ese momento, San Agustín como quiere escribió un libro inmenso, pero ya sin la pretensión de llegar a entender la esencia de Dios. Y podríamos también decirlo, como dice la diapositiva, Dios es el tesoro que gratuitamente anuncia su presencia siempre escondida. Y aquí me recuerdan mucho a la parábola del tesoro y de la perla. Aquel hombre que se da cuenta de que en aquel terreno hay un tesoro escondido, va a ver todo lo que tiene y lo compra. No dice nada. Dios es ese tesoro escondido que nos anuncia que ahí está, pero que jamás lo vamos a agotar. Es el tesoro más inmenso de todos, pero que en ningún momento vamos a llegar a agotar lo que Él es como Dios, lo que Él es como tal. Jamás lo vamos a lograr, eso es un hecho. Por eso Él, a pesar de ser un Dios que se revela, va quitando el velo, pero la mayor parte de Él queda oculto, porque en ningún momento vamos a tratar nosotros, más bien dicho, vamos a alcanzar a poder ver la magnificencia de Dios. A todo esto, bueno, si Dios está en su magnificencia, es imposible de conocerlo, ¿cómo puede el hombre conocer a Dios? Y aquí tenemos dos términos muy interesantes acuñados por San Agustín. Primeramente nos dice San Agustín, el hombre es imago Dei. Hay en De Trinitate de San Agustín, durante mucho tiempo muchos de los teólogos trataron de ver en él una manera o sí un método para poder probar que Dios es Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en los últimos días
en las últimas investigaciones, han dado un vuelco a esta teoría. José María Rovira Belloso, que es un teólogo español, él dice que no solamente hay en digamos así, en esta comparativa de San Agustín, no solamente hay un intento de probar que Dios es trino, sino todo eso de probar que Dios es imago Dei. ¿Qué quiere decir esto? Es imagen de Dios. Dios es total, absoluto, perfecto, pero en el hombre hay un rastro de la divinidad de Dios. En el hombre hay un rastro de esa magnificencia, de esa facultad total de amar, de comprender, de leer, de todo. Incluso eso amor está puesto en nosotros como a manera de imagen, es decir, en una infinitésima cantidad de Dios, pero está puesto en nosotros. Por eso San Agustín también va a decir más adelante: tarde te amé, hermosura tan hermosa, te busqué en todas partes y al final me di cuenta que estabas en mi corazón, estabas adentro de mí. ¿Por qué? Porque el hombre, a ser la criatura perfecta de Dios, a ser creado, como dice el Éxodo, a su imagen y semejanza, se convierte en imago Dei. Se convierte en su imagen y en nosotros está la firma de nuestro Creador. En nosotros está la firma de Dios totalmente. En nosotros está la firma de que Él es nuestro Creador. Y eso hace que el hombre sea capax Dei. ¿Qué quiere decir capax Dei? Que el hombre sea capaz de mirar hacia Dios. Que el hombre sea posible en él responder a la revelación divina. Los medievales o los teólogos medievales y los filósofos hablaban de ese deseo innato. El hombre innatamente busca a Dios, siempre busca encontrar un ser divino, a alguien que le dé razón de su existencia. Durante mucho tiempo la filosofía trató de reflexionar sobre ese origen. Los atomistas hablaban, por ejemplo, del átomo, los primeros filósofos hablaban del arjé, algunos hablaban de otros principios como el agua, el aire, que eran el principio de todo lo creado. Aristóteles habla del motor inmóvil, Platón del uno en absoluto. Cuando llegamos a la revelación en la Escritura, hablamos de Dios. Hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Y ese ser imago Dei, ese lograr ser imagen de Dios, nos posibilita a que podamos ser capax Dei, que quiere decir capaces de Dios. Pero bien, ¿qué revela Dios? Dios no es un simple comunicador. Su revelación tiene un carácter netamente sacramental. Y aquí aparece una palabra muy interesante que creo que todos la tenemos que llegar a conocer. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo visible de una gracia que es invisible. Y por ejemplo tenemos el bautismo, tenemos sus signos que son el agua común y corriente, y al mismo tiempo tenemos el signo o las palabras, ¿verdad? De yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esos signos visibles, esa materia y esa forma, comunican una gracia que es invisible, porque es un signo sacramental, es decir, es una realidad que comunica la gracia de Dios. Las palabras de Dios son sacramentos divinos. Por eso Él no es un comunicador como cualquiera de nosotros. Él no es netamente un informante. Si fuera un informante, simplemente nos hubiera traído un libro, apréndanselo y sálvense, pero no. Dios es aquel que en sus palabras se encuentra un grado total de sacramentalidad, un grado total de gracia divina. Sus palabras están cargadas de un sentido trascendente, porque sus palabras son el propio vehículo o el medio por el cual Él se revela.
¿Por qué? Porque Él es palabra viva. Dice nuestra diapositiva, la revelación es el acto por medio del cual Dios se manifiesta en su palabra viva y con amor trascendente e infinito. Y eso es lo maravilloso de la revelación y del Dios mismo. No es un informante, no es un comunicólogo, no es un pedagogo que venga a enseñar. Es Él mismo quien se revela. Es Él mismo quien por medio de palabra viva manifiesta la maravilla asombrosa de su amor. No manifiesta otra cosa más que la realidad de su propia persona. Podríamos decir y podríamos llegar a hacer una definición de revelación basada en los apuntes de René Latourelle y del Concilio Vaticano II, y diríamos de manera clara, a lo mejor no sencilla, ¿verdad? Pero sí clara. La revelación es la automanifestación amorosa de Dios al hombre para manifestarle su plan de salvación. ¿Qué es revelación? Es una manifestación y lo hace Él de una manera voluntaria. Es su misma capacidad o su mismo ser el que le permite revelarse. Es su mismo ser el que le permite realmente abrirse a los demás, abrirse a esa imagen que Él ha creado al hombre, que es capaz de conocerlo, y lo hace de un tono amoroso. No son datos, no, por ejemplo, ahorita que estamos nosotros viendo esta transmisión, realmente son unos y ceros codificados. Es lenguaje binario. Dios no habla por códigos. Dios se manifiesta en el amor. Dios se manifiesta precisamente de una forma amorosa y se manifiesta a su criatura más grande, que es el hombre. Ese plan de salvación que Él le quiere mostrar. De manera que ahora conocemos, la teología tiene por objeto estudiar a Dios. Es un discurso sobre Dios donde nuestra inteligencia, por medio y ayuda de la fe, vuela y trata de volar hacia Dios. Pero, ¿qué tiene que estudiar la teología? La teología tiene que estudiar la revelación. Porque revelación es la manifestación amorosa de Dios al hombre que le comunica el plan de salvación. Por eso, de una manera muy sencilla, nosotros pudiéramos llegar a definir teología como la ciencia del dato revelado. No se los apunto ahorita en la diapositiva porque eso es parte de la clase del día de mañana, pero podríamos decir que la teología es la ciencia del dato revelado. ¿Por qué? Porque estudia esa manifestación amorosa que ha tenido Dios con todos los hombres, mostrándonos su salvación. Esta revelación nosotros la podemos encontrar en toda la historia de la salvación. La historia de la salvación comprende desde la creación, la historia del pueblo de Israel, la venida de Jesucristo, comprende su nacimiento, su ministerio, pero también comprende su pasión, su muerte y su resurrección. Todo esto es la historia de la salvación y en ella Dios se va revelando. Ahí se manifiesta el Dios absconditus in revelazione. Ese Dios que está escondido y que se asoma y que se manifiesta una pequeña partecita de Él porque no lo podemos conocer todo. A pesar de que manifiesta todo su poder en amor, a pesar de que manifiesta todo lo que es Él, no lo podemos conocer todo. Por eso a través de la historia poco a poco se ha revelado y poco a poco hemos ido conociendo quién es ese Dios. Pero esta revelación concretiza y tiene su núcleo en Jesucristo. Y de manera muy específica en su pasión, su muerte y su resurrección. En ese, a lo que nosotros llamamos acontecimiento pascual o el misterio pascual, está el centro de la revelación.
¿Por qué? Porque ahí Dios hace patente la salvación del hombre. Ahí se hace patente, y encuentra su culmen como tal toda la historia de la salvación y por lo tanto, el mensaje central de la revelación. Por eso podríamos decir, ya como conclusión, de una manera sencilla, que Jesucristo es el centro de la revelación. Él, y aquí va a entrar algo muy interesante, el verbo encarnado, el logos, Él es la imagen visible de Dios, que es trino, que son tres personas, pero que es invisible. ¿Quién es el centro de la revelación? Es Jesucristo mismo, encarnado, muerto y resucitado. Es Jesucristo mismo que se ha encarnado, ha venido al mundo, ha manifestado la gloria del Padre, pero que nos ha manifestado lo más alto y lo más supremo del plan de salvación, que era la redención humana. Él es el centro de lo revelado. En Él encontramos el culmen de la revelación divina. Y aquí comprendemos lo que le dice a Felipe, lo que le dice a sus apóstoles y lo que dice en reiteradas ocasiones en el Evangelio de Juan. Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me ve a mí, sabe cuál es el camino para llegar al Padre. Quien me logra ver a mí, conoce quién es el Padre. Hasta aquí la clase del día de hoy. Les decía, no me voy a tardar mucho, son por lo mucho 30 minutos, ¿verdad? De 25 a 30. Hoy terminamos, gracias a Dios, exactos a las 8:32 y esta es nuestra clase. Si quisiéramos hacer un resumen de estos 2 días, es sencillo. La teología como tal, como término, ha evolucionado y es hasta la edad moderna en cuando obtenemos el término de teología como lo tenemos el día de hoy, que es ese discurso que habla acerca de Dios y que llegamos a Él por medio de la inteligencia y del amor. Todavía no llegamos a una definición correcta, lo vamos a ver un poquito más adelante, una definición ya última de teología. Pero la revelación nos ha dado muchos datos sobre lo que es la teología. Si la revelación es la automanifestación de Dios al hombre, y si la teología quiere encontrar el saber de Dios, podríamos decir que la teología es la ciencia del dato revelado. Es decir, es la ciencia que estudiando a Jesucristo, revelación del Padre, nos da a conocer y nos explica, nos estudia, nos repasa, nos enseña el plan de salvación, centrado en la persona de Jesucristo. Hasta aquí el día de hoy nuestra clase. Espero que les haya gustado. Recuerden, las clases van a quedar grabadas. No las he podido subir a una YouTube. Espero hacerlo en este momento. Ya también encontré la manera de poder grabar la clase mientras la estoy transmitiendo. Poco a poco estoy aprendiendo un poquito más. Creo que junto con ustedes, ¿verdad? Hoy ya quedó un poquito mejor. Ya se cortó menos. Utilicé otro programita para poder grabar. Gracias a Dios no se trabó como el de ayer y hoy salió la grabación un poquito mejor. Vamos a seguir tratando de mejorar las grabaciones. Tuvimos que invertir en internet porque aquí en la parroquia estaba muy, muy lento. Lo logramos y ahorita ya gracias a Dios tenemos un internet más decente para poder hacerlo. Ya invertimos en algunas cositas y estamos teniéndolo todo esto afortunadamente para ustedes. Pero esperamos que pues sea de su agrado, pero sobre todo de su provecho. Les pido mucho que compartan la transmisión, incluso ahorita la pueden compartir cuando terminen, porque se queda grabada en el perfil y como les digo, lo voy a estar subiendo a YouTube para que ahí también esté, para los que quieran llegar a ella o los que por alguna búsqueda den con el video puedan aprender un poquito más. Y voy a subirles más tarde también a mi página, ¿verdad? O les voy a dar un link ahí para que bajen las presentaciones.
de estos 2 días. Muy sencillitas, pero también espero que les puedan ser de su agrado. También les pido, ¿verdad? Les decía al principio, para que podamos tener más elementos de evangelización en las páginas de Facebook, pues hay que ir creciendo en likes. Hoy les pido por favor que compartan por ahí mi página de Facebook. El nombre exacto es el siguiente. Hasta a mí se me olvida, ¿eh? Casi no entro a ella. Más a mi perfil. El nombre de la página es Padre Lupito Sánchez, sacerdote millennial. Entren, denle like a la página y luego le dan seguir para que todo lo que esté subiendo les dé inmediatamente una notificación y les llegue hasta sus hogares. Por lo pronto, muchísimas gracias a todos. Esperemos que sea de su agrado. Hoy les quiero pedir que eleven una oración a todos los que nos están escuchando por el eterno descanso de la señora Rosy Mancha. Ella era una señora de aquí en nuestra parroquia. Lamentablemente el día de ayer falleció cerca de las 7 de la tarde. Una gran pérdida para nuestra comunidad. Rosy era una mujer ejemplar, era una mujer de servicio y de un amor inmenso a Dios y de una piedad muy grande, un ejemplo para muchos de nosotros que la conocimos. Yo la conocí hace muchos años, cuando estuve aquí cerca del 2006, en la parroquia estuve una semana de unas misiones, cuando la parroquia apenas iba empezando. Y hace poquito ella me mandó un mensaje que se había acordado a mí por unas fotos que subí. Y sí, yo la recuerdo a ella, ¿verdad? Siempre muy entregada. Ella ha sido llamada a la casa del Padre y pues les pido que oren por ella, para que Dios la reciba en su reino, pero también para que le dé paz y consuelo a su familia. Sabemos y tenemos fe que está en las manos de Dios. Una mujer como ella, con tanto amor a Dios y sobre todo a la Eucaristía, está en las manos de Dios. Así que como quiera les pido de todas maneras que oren y que sigan, ¿verdad? Orando por su familia. Me encomiendo también a sus oraciones y recuerden, hay que cuidarnos y hay que seguir con todas las medidas para poder estar sanos. Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Cuídense mucho, hasta luego.